Quiero hablar en esta noche sobre dos personajes bíblicos. El Señor me ha puesto el sentir de hablar de estos dos personajes. Abra porfa su Biblia en Génesis, libro de Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice su palabra así, vamos a leer hasta el verso número 8. Titula Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento en esta noche, los hermanos? Caín y Abel fueron los hijos de los primeros habitantes de la tierra, llamados Adán y Eva, los cuales fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué causa? Por la desobediencia, a causa del pecado. El primer hijo que tuvo Eva fue Caín, el cual el significado de su nombre es adquisición, posesión, forjador. Él fue el primogénito, amén. Al tiempo nació Abel. El significado de su nombre es vano, pasajero, efímero. Desde los comienzos bíblicos podemos ver que ya se nombran a partir de aquí profesiones a la cual se dedicaban. En este caso estos hermanos. Dice que uno era labrador de la tierra, se dedicaba a cultivar. Ese era Caín. Y Abel se dedicaba a pastorear las ovejas, al ganado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice la historia que andando el tiempo, ambos hermanos presentaron una ofrenda a Jehová. Y aquí es donde quiero comenzar a abrir el sermón. La ofrenda es una expresión de adoración. Y dice la Biblia que Caín trajo, o sea que había un lugar específico donde se hacía este acto de adoración, amén. No era en cualquier lugar. Ya había un lugar diseñado, sea un altar o no sabemos, pero ya había un espacio para presentar la adoración al Señor, para presentarse ante el Señor. Hoy en día, cuando venimos a la casa de Dios,
tenemos que venir con la disposición no de venir a pedir en primer lugar. Porque el Señor está buscando es que nosotros vengamos a dar, que vengamos a ofrecer primero. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor está buscando algo. El Señor está buscando adoradores. Alguien que diga amén en esta hora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice su palabra en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Algo está buscando el Señor Jesús en esta hora. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y no lo adorarán de cualquier manera, mis hermanos, de cualquier manera no será. Le adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso, mi hermano, cuando usted venga al culto, venga con una actitud de adoración. No venga a ser un espectador, no venga a mirar quién va a cantar, quién va a tocar, a decir, no, es que ese hermanito le falta, esa hermanita le falta, ese predicador como que está flojo. No, mi hermano, aquí venimos es a adorar y a glorificar al único Dios que merece la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos ante su presencia? Dice el Salmo capítulo 100, un salmo muy conocido. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo hay que cantar al Señor? Con alegría. Serví a Jehová con alegría. Vení ante su presencia con regocijo. A la casa de Dios no podemos llegar de cualquier manera. Hay que venir con una actitud de regocijo, gozosos. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Primero hay que reconocerlo a Él, porque por Él es que podemos estar hoy en este lugar. Amén. Alguien que lo crea así, que le dé un aplauso al nombre del Señor Jesús. Entra por sus puertas con acción de gracias. El Señor está buscando que cuando vengamos ante su presencia, entremos con un corazón con gratitud, agradecidos con Él, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, gloria a Jesús. Mis hermanos, créanme que Caín y Abel conocían todo esto al pie de la letra. Sus padres, desde pequeños, les debieron haber inculcado la adoración al Señor. Ambos conocían cómo había que presentarse y con qué excelencia había que traer ofrenda a Jehová. Si miramos la ofrenda que trajo cada uno, de pronto pudiéramos creer que la ofrenda que cada uno trajo tenía que ver con la profesión que ejercía. Pues Caín trajo fruto de la tierra y Abel un cordero de lo mejor. Pero déjeme decirle que de pronto esta ofrenda tiene algún significado.
En la ofrenda de Abel hubo un sacrificio de un animal. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre de un animal era la forma para que hubiera remisión o expiación de pecado. Eliminar la culpa a través de un tercero. Créame que sus padres desde pequeños le inculcaron esto. Les dijeron, el Señor se agrada en los sacrificios. Podemos ver que cuando Adán y Eva pecaron, conocieron el bien y el mal, y el Señor los vistió. Dice aquí en Génesis 3, capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y las pieles tuvieron que salir de algún sacrificio de algún animal, y los vistió. Ahí está el claro ejemplo, que sus padres ya sabían que el Señor se agradaba en los sacrificios. La ofrenda de Caín, al ser un fruto de la tierra, indica más bien gratitud por lo que la tierra ha producido. Mis hermanos, créanme que ambas ofrendas eran excelentes. En ningún momento la Biblia narra que de pronto la ofrenda de Caín era mala o regular. Ellos ofrecieron lo mejor de cada uno, lo mejor de lo mejor. Como hoy en día eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. No podemos presentar ante Dios cualquier cosa. No podemos presentar ante Dios cualquier sacrificio. Cuando nos presentemos ante Dios, tenemos que darle lo mejor. Si tú has tenido el privilegio de estudiar, ríndeselos a los pies del Señor. Si trabajas en alguna empresa y has adquirido algún conocimiento, ríndelo a los pies del Señor. Si de pronto has conseguido algo económicamente, ríndeselo a los pies del Señor también. Al Señor debemos darle lo mejor. Ahora lo cantamos. Te daré lo mejor de mí. Que no sea solo cantar por cantar, sino que podamos realmente aplicarlo. Pero aquí es donde hay que colocar cuidado, porque créanme que hay algo más importante. Y es que el Señor algo miró primero antes que la ofrenda. Y la Biblia es clara con eso. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En primer lugar miró la persona y luego miró su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, la persona, ni a su ofrenda. Y aquí es donde tenemos que entrar a analizar por qué el Señor aprobó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, si ambas ofrendas eran excelentes. Algo pasó que marcó la diferencia. Había una gran diferencia entre estos dos hermanos, entre Caín y Abel. La respuesta la encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4.
Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, mis hermanos. En Abel había una fe verdadera. Había una devoción por presentarse ante la presencia de Dios. Abel era apasionado por buscar la presencia del Señor, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas. ¿Usted sabe qué es que Dios dé testimonio de uno? Y muerto aún habla por ella. Vea que hasta el día de hoy seguimos hablando de Abel y su ofrenda. Gloria al Señor, porque fue una ofrenda verdadera. Lo contrario a Caín, lo podemos ver en el mismo capítulo, en el versículo 6. A Caín le faltó fe. A Caín le faltó reconocer a Dios en todos sus caminos. Porque dice su palabra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abel era un hombre con una fe verdadera, la cual actúa según los pensamientos de Dios y no por voluntad propia. Abel es un ejemplo de confianza en Dios y en su sacrificio por el pecado, de consagración a Dios, de comunión con Dios. Caín era soberbio. ¿Qué habla el Señor acerca de los soberbios, de los altivos? Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El Señor conocía hace rato el corazón de Caín. Caín andaba de acuerdo a sus propios caminos. Por eso su ofrenda surgió de una mentalidad incorrecta y fue rechazado por Dios. Mis hermanos, el problema no era tanto la ofrenda, sino era Caín. Pues como lo dije antes, Caín también conocía la voluntad de Dios. Pero Caín cayó en la religiosidad. El religioso es el que viene a la iglesia, ora, canta, ofrenda, diezma, pero hasta allí. No quiere ir más allá. Pero sigue andando en sus propios caminos. Caín era un religioso. Caín se ensañó en gran manera porque su ofrenda no fue aprobada. Y tuvo envidia de su hermano. Y comenzó a maquinar mal contra él. Ni siquiera contra Dios, contra su propio hermano. ¿Por qué? Porque la fe verdadera es perseguida por la incredulidad. Un claro ejemplo de esto son los mismos hermanos, Caín hacia Abel. Otro ejemplo claro de que la fe verdadera es perseguida por la incredulidad es también del rey Saúl hacia David. Otro ejemplo claro es el de los fariseos hacia el Señor Jesús. Porque es que las tinieblas aborrecen la luz. Cuando tú te presentas ante el Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde, con una vida en integridad, créame que hay alguien que no le va a gustar. Hay alguien que va a comenzar de pronto a maquinar mal contra ti. Porque la fe verdadera es perseguida por el mal.
El Señor le da una oportunidad a Caín. Aquí lo podemos ver en Génesis capítulo 4, versículo 6, donde el Señor lo confronta a Caín. El Señor ya conocía sus pensamientos. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Podemos ver que el Señor ni siquiera entró a juzgarlo. Le dio una oportunidad. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido igual que tu hermano? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Créanme que Caín hace rato venía haciendo malas obras y el Señor lo conocía. Pero llegó el punto que el Señor le dio la oportunidad y lo confrontó. Créanme que Caín, si le pide perdón a Dios, el Señor lo fuera perdonado y fuera evitada una tragedia. Pero no pasó así. Pero él se dejó enseñorear del pecado y como consecuencia, porque el pecado siempre trae una consecuencia, así es. Ocurrió el primer homicidio registrado en la Biblia. También se le conoce a este acto como fratricidio. Es el hecho de quitarle la vida a su propio hermano de sangre. En esta noche quiero que reflexionemos. Solo hay 2 puntos. ¿Qué estamos presentando ante Dios? ¿Nuestra vida refleja realmente lo que estamos ofreciendo a Dios? Si realmente conocemos también lo que le agrada a Dios. ¿Qué estamos siendo en esta noche? ¿Somos prototipo de Abel, la cual su adoración fue genuina? ¿O somos prototipo de Caín, el cual era un religioso? Como decía el pastor el miércoles en la reunión de directivas, aquí hay un claro ejemplo de que había un servidor, Abel, y había un seguidor, el cual era Caín. Está en pie, mi hermano, en esta noche. El Señor ha hablado a mi vida por medio de este mensaje, porque muchas veces hemos estado en algún puesto de estos 2 hermanos. Pero el Señor siempre nos está dando oportunidades. Quiere que seamos mejores. Pudiendo ofrecer lo mejor, da lo mejor. El Señor no quiere que le brindes ese tiempo que de pronto sobra, ¿no? Ese tiempo que no tienes es el tiempo que el Señor más está buscando. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Y alguien que crea que el Señor está hablando en esta hora
que escuche. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca, lo está buscando en este momento. Desde tu casa también puedes sentir la presencia del Señor. Está buscando. ¿Será que alguien puede levantar la mano y decirle: sí, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida? Créame que Abel también tenía sus errores, pero también reconocía que el Señor, por medio de presentarse ante el Señor, podía obtener el perdón. Glorifica a Dios. Que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad, en espíritu y